buenas tardes, amigos, les saludo con la paz de Cristo este día miércoles para hacer llegar a ustedes la reflexión o la lección de la palabra de Dios en el marco de las lecciones de los estudios celulares. Estos estudios que cada semana nos llevan paso a paso en el camino del Señor, aprendiendo y creciendo más en Cristo. Te felicito por todo el esfuerzo y la atención que pones a estas lecciones y pido con todo mi corazón que una palabra que venga de parte de Dios a tu vida te dé el crecimiento y te afirme cada día en el Señor. Es un gusto saludarte y bueno, para entrar a esta palabra en esta tarde, la lección de este día se llama Cuidado con las imitaciones. Esto quiere decir que no todo es verdadero. Y la base bíblica está en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15, que dice así: Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, sino también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin conforme a sus obras será. Bueno, amigos, esta tarde la enseñanza que habla sobre tener mucho cuidado nos advierte de las imitaciones, es que no en todas las religiones verdaderamente está Dios. Es que no en todo aquello que pasa en diversas y diferentes iglesias de este mundo, no todo lo que sucede es avalado por Dios. Tampoco Dios no tiene que ver en muchas circunstancias con todo lo que se hace de manera religiosa. ¿Cómo entendemos esto esta tarde? Miren, la palabra nos habla que el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Sabemos que el diablo es el padre de la mentira. Y hoy en día usa tantas artimañas. Está advertido en la Escritura que vendrán falsos profetas. Vendrán predicadores en el nombre de Cristo y harán milagros también. La situación aquí es que hay muchos que se dicen en el nombre del Señor hacer las cosas, pero llevan detrás envuelto algo oscuro que no nos lleva a acercarnos a Dios en una manera donde podamos nosotros lograr alcanzar la salvación. Son doctrinas, son dogmas, son estatutos, son principios que el hombre pone, usa la Biblia y nos confunden a muchos. Eso está profetizado en la Escritura. Una de las cosas que el Señor dijo en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, advirtió el Señor. Estas son las imitaciones que Satanás hace hoy en día. La Biblia dice que Satanás trata de engañar a la gente haciendo precisamente cosas como si fuesen el mismo Dios. Y lo vemos comúnmente como la gente busca milagros en diferentes cosas, busca ayuda espiritual en diversos lugares y apostando su fe en cosas que no son de Dios, son del mismo diablo. Y aunque este parece que haga milagros, que haga sanidades y que haga favores, estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver con la luz de Cristo, sino con la oscuridad de las tinieblas. Y por ahí lo vemos, lo encontramos comúnmente. Sabemos que le llaman, son figuras, son imágenes, son rituales que hacen, son pactos que hacen de una manera tremenda que nuestra mente queda cautiva, el alma de aquel que cree en estas cosas, que al parecer hiciesen milagros, queda atrapada y vendida al mismo diablo. Debes de tener mucho cuidado con esas cosas. Esta palabra nos advierte hoy aquí San Pablo, decía a los Corintios, que vendrán estos movimientos, vendrán estos profetas que deben de tener cuidado precisamente porque el mismo Satanás, vestido como ese ángel de luz, es experto en el engaño. Y no solamente él, sino quien le sirven, ministros que le sirven, también están bajo ese mismo engaño y usando el mismo disfraz. Las imitaciones de Satanás las vemos de muchas formas. Y en la misma Escritura, recuerden ustedes que
que el mismo Moisés, cuando se para ante Faraón haciendo los milagros que Dios le había mandado hacer para manifestar la eficiencia y la veracidad de que era un enviado de Dios, cuando la vara se hizo serpiente, recuerden cómo los adivinos, los hechiceros de Faraón, también sus varas las convirtieron en serpientes, mas el poder de Dios en la vara, en la serpiente que se transformó, la vara de Moisés, fue la que tragó y devoró las serpientes de estos falsos y mentirosos hechiceros. Hoy sigue sucediendo exactamente lo mismo. El diablo copia, el diablo usa estrategias, usa la mentira, usa el engaño para robar y desvirtuar la fe en las personas que se sienten desesperadas, enfermas, atrapadas, perturbadas, sufriendo simplemente, y de ahí aprovecha estos estados y esta mentira para poder tener cautiva a las personas. Yo te advierto y te anticipo que hay una verdad, que la verdad está en la Escritura, en la palabra de Dios, que Jesucristo es el único Señor, la única verdad y el único camino de salvación, y todo aquel que ofrece milagros sin ofrecer la salvación es un falso profeta. ¿Cómo podemos distinguir entonces lo verdadero? Lo verdadero es donde el Espíritu Santo de Dios se mueve con libertad, donde hay transformación y donde hay una sanidad y una libertad perpetua. Pero para esto, ¿qué se requiere? ¿Cómo es que la palabra de verdad, cómo es que el lugar donde Dios verdaderamente se mueve en la persona hace un milagro verdadero y no es imitación del diablo? Porque la persona que cree y confiesa a Jesús como su Señor tiene que arrepentirse de todo pecado. La persona tiene que ser lavada desde su interior por la sangre de Jesús, para entonces arrepentirse de cada uno de sus pecados y poder en esta fe recibir el milagro que viene en el Espíritu por el poder de Dios. Esto el Señor lo hace de manera efectiva, de manera real, de manera firme en las personas que reciben los milagros, arrepintiéndose primeramente de sus pecados de manera genuina. Esto es que si una persona enferma recibe un milagro de sanidad, pero no se ha arrepentido, si una persona ha sido liberada de algún mal espíritu, pero no se ha arrepentido de su mala manera de vivir, vuelve a ser atrapada y cosas peores vienen a su vida, dice la Escritura, por razones de que su corazón ha sido limpio, porque no ha tenido la fe suficiente, porque no ha entregado su vida al Señor. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios en una persona que no se ha arrepentido no puede morar y estar en él con una garantía y en una perpetuidad que se necesita para poder conservar un verdadero milagro. Así pues, entonces, si alguien viene en el nombre del Señor Jesús haciendo milagros, haciendo sanidades, haciendo prodigios, pero no predica la palabra, no predica el evangelio para salvación, será un falso profeta, no será un lugar de confianza, será un imitador, porque primeramente el fundamento más grande de Jesús en la cruz fue para salvación. Y entonces sí, estas señales, viene lo verdadero, y estas señales para aquellos que creen, como lo declaró en Marcos, capítulo 16, del 17 al 20, habla sobre las señales que seguirán a los que creemos. Y estos entonces echaremos fuera demonios, haremos milagros y sanidades. Y estos milagros serán verídicos, eficientes, permanentes. ¿Por qué? Porque hay una persona arrepentida con necesidad de un milagro y hay alguien operando en fe en el poder del nombre de Jesús. Esto es importante que tú lo conozcas hoy, amigo, que me escuchas y que estás al pendiente de estos estudios que afirman tu fe. Para darnos cuenta de esto, de esta palabra genuina, es que el corazón de una persona arrepentida es materia dispuesta para que el Señor haga un gran y poderoso milagro. Debemos de tener mucho cuidado en las iglesias que promueven, o los lugares religiosos que promueven algunas actividades y campañas solamente de milagros o espectaculares de sanidades por razones de hacer crecer las congregaciones. Debemos de tener mucho cuidado con eso. El Señor nunca hizo un llamado para hacer aquellas cosas que solamente llamaran la atención y cautivaran la necesidad de las personas,
para entonces llenar templos, para entonces engrandecer algunas denominaciones. El Señor nunca hizo esos llamados. Su primera función, su primer principio y su fundamento de Jesús fue predicar la palabra para arrepentimiento y salvación. Entonces, Él, aparejado de esto, de la palabra del Evangelio, venía y hacía las sanidades y los milagros en las personas que declaraban su mayor necesidad, ser Dios en su vida, la manifestación poderosa en fe del Señor en sus vidas. Hoy esto hace efectivo el que tú estés escuchando esto, y esto te lleva y te promueve a una fe que hará milagros. Con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto en las manos de Dios a ser transformado, opera un milagro que verdaderamente hace el cambio, la sanidad y la liberación de todo lo que te tiene atrapado hasta el día de hoy. La aplicación o conclusión de esta lección de la célula, de los procesos de los estudios celulares, dicen que los verdaderos milagros y sanidades no pueden ir separados de la salvación. No busques solo un milagro de Dios, amigo. Busca ser salvo por el poder de su nombre. En Marcos capítulo 2 del 3 al 12 y también el 16 y 20, expresó aquí San Marcos, dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que lo seguían. La confirmación de la predicación del Evangelio debe de ser acompañada de los milagros y las sanidades. No es una cosa sin la otra. El deseo de mi corazón es que esto quede muy claro en tu entendimiento y en tu espíritu, porque aparte de ser liberado, aparte de ser sanado, aparte de recibir una restauración en tu vida y una transformación, tendrá que ser aparejado un milagro también de transformación, pero acompañado en una promesa de salvación, porque es el objetivo principal por lo que el Señor fue a la cruz, para que tú y yo seamos salvos. Así de que te recomiendo algo muy importante: ten cuidado con las imitaciones. Mi deseo es que Dios te bendiga. Quedo al pendiente de algún comentario o alguna duda y sigamos paso a paso en este proceso de los estudios celulares. Ya estamos en vísperas, con la ayuda de Dios, de reabrir nuestras actividades en el templo, y te esperaremos con mucho gusto para integrarte a la red celular. Que Dios te bendiga y saludos, amado amigo y hermano.